Algunos dicen que el desierto esconde secretos enterrados hace mucho tiempo, historias que el tiempo intentó borrar. Pero a veces, el viento del destino sopla con suficiente fuerza para desenterrarlos, revelando verdades que cambiarán vidas para siempre. Y fue exactamente en una de esas noches, bajo el cielo estrellado de Puerto del Sol, que el silencio del desierto fue roto por un encuentro que nadie podría haber previsto. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. En un pequeño pueblo llamado Puerto del Sol, situado al borde de un vasto desierto, la vida seguía un ritmo lento y tranquilo. Las casas de adobe, pintadas en colores vivos, contrastaban con la inmensidad del desierto circundante, creando una imagen pintoresca y serena. Las calles eran de tierra batida, casi siempre desiertas, salvo por algunos pocos habitantes que se aventuraban a salir de sus casas durante las horas más frescas del día. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad, se escondía una historia de pérdida y abandono, esperando ser desvelada. Sofía Ortega, una maestra de 35 años, era una de las pocas personas que habían elegido quedarse en el pueblo después de la muerte de sus padres. Había crecido allí y sentía que ese era su lugar en el mundo, a pesar de la soledad que a menudo la embargaba. Su trabajo en la pequeña escuela local era su principal fuente de alegría, especialmente porque podía ayudar a los niños a descubrir un mundo nuevo a través de la lectura y la escritura. Había dedicado años de su vida a enseñar, conociendo de memoria las aspiraciones y dificultades de cada alumno que pasaba por su aula. Ese día, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, Sofía cerraba la escuela, su santuario de paz y aprendizaje. El calor del día aún impregnaba el aire, volviendo el ambiente sofocante, y la arena del desierto brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Caminaba lentamente, absorbiendo la calma del momento, cuando algo inusual llamó su atención. En el límite del pueblo, donde el desierto empezaba a imponerse, vio una figura pequeña y frágil caminando sola. La silueta solitaria parecía desplazada en esa vasta vacuidad, una visión que hizo que el corazón de Sofía se acelerara con una preocupación repentina. Era una niña, de no más de 7 años, con ropas sencillas y sucias, sosteniendo algo contra su pecho. Sus pasos eran vacilantes, como si no estuviera segura de a dónde ir. La niña parecía un espectro perdido en la inmensidad del desierto, una visión casi irreal, y la forma en que se movía, como si cargara el peso del mundo en sus hombros, hizo que Sofía dejara de inmediato lo que estaba haciendo. Intrigada y preocupada, Sofía dejó todo y corrió hacia la niña, el sonido amortiguado de sus pasos resonando en el silencio que la rodeaba. Cuando se acercó, se dio cuenta de que lo que la niña sostenía con tanto cuidado era un bebé, envuelto en una manta gastada. El tejido estaba manchado de polvo y parecía harapiento, al igual que las ropas de la niña. La pequeña tenía una expresión de miedo y desamparo, y sus grandes ojos reflejaban el último brillo del sol antes de que desapareciera en el horizonte. Su piel estaba pálida, con rastros de cansancio y suciedad, y sus labios estaban secos, agrietados por el viento árido del desierto. «Hola, querida», dijo Sofía suavemente, arrodillándose delante de la niña para no parecer amenazante. Podía ver que la niña estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. «¿Qué haces aquí sola?». La niña vaciló, como si estuviera decidiendo si podía confiar en Sofía. Sus ojos expresaban una mezcla de miedo y esperanza, como si estuviera al borde de la desesperación. Finalmente, su voz débil y trémula rompió el pesado silencio. «Mi madre nos dejó aquí. Dijo que ya no podía cuidarnos». Esas palabras golpearon a Sofía como un puñetazo en el estómago. Sintió su corazón apretarse, un dolor agudo de empatía e indignación. No sabía quiénes eran esos niños, pero el dolor en sus ojos era inconfundible. No podía simplemente dejarlos allí, solos,
a merced del desierto y sus peligros. Cada fibra de su ser gritaba para protegerlos, para garantizar que estuvieran a salvo. ¿Tienes hambre?, preguntó Sofía, tratando de pensar en la mejor manera de ayudarlos. Sabía que necesitaba actuar con calma para no asustar aún más a la niña. Clara asintió tímidamente, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente como para que Sofía notara la urgencia de la situación. «Ven conmigo, te daré algo de comer y luego veremos qué podemos hacer». La niña parecía vacilante, mirando al suelo como si temiera dar el siguiente paso. Pero al ver la mirada sincera de Sofía, su postura comenzó a relajarse y finalmente cedió. Tal vez, en algún lugar dentro de sí, sabía que Sofía era su única oportunidad de escapar de esa situación desesperada. Juntas, caminaron lentamente por las calles de Puerto del Sol, el silencio entre ellas interrumpido solo por el crujido de sus ropas y el sonido amortiguado de los granos de arena bajo sus pies. Al llegar a la modesta casa de Sofía, un pequeño refugio de paredes de adobe pintadas de blanco y rodeado de macetas con flores bien cuidadas, Sofía invitó a los niños a entrar. El interior de la casa exudaba un confort simple, con muebles de madera oscura y telas coloridas que daban al ambiente una sensación de calidez y acogimiento. Sofía rápidamente preparó una sopa caliente, usando los pocos ingredientes que tenía en casa, y la ofreció a la niña y al bebé. Sirvió la sopa en tazones de barro, el vapor caliente subiendo en espirales y llenando la casa con un aroma reconfortante. Mientras comían, Sofía observaba atentamente los pequeños gestos de Clara. La niña estaba claramente hambrienta, pero comía despacio, casi con reverencia, como si temiera que la comida desapareciera si se apresuraba. El bebé, Miguel, estaba acurrucado en los brazos de Clara, chupándose el dedo pulgar mientras miraba la nada, perdido en su propia vulnerabilidad. Sofía sintió una ola de ternura y tristeza al mismo tiempo. «¿Cómo te llamas, querida?», preguntó Sofía, tratando de no abrumar a la niña con preguntas, pero al mismo tiempo ansiosa por entender mejor la situación. «Clara», respondió ella, con una voz casi inaudible. Su nombre salió como un susurro, frágil como un hilo de seda. «Y él es Miguel, mi hermanito». «Clara, ¿dónde está tu madre? ¿Te dijo a dónde iba?». La niña negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas sucias. Bajó la mirada hacia el tazón de sopa, sosteniéndolo con fuerza, como si fuera un escudo contra los recuerdos dolorosos. Dijo que se iba, que no volvería más. Sofía sintió una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo podía alguien abandonar a dos niños así? Sabía que el mundo estaba lleno de injusticias, pero ver algo tan cruel ocurriendo justo delante de sus ojos era indignante. El silencio que siguió fue pesado, cargado de las emociones que ambas mujeres, de diferentes edades, procesaban. Sofía sabía que debía hacer algo, y rápido. Esa niña y su hermano estaban ahora bajo su responsabilidad, lo hubiera planeado o no. Después de un tiempo, Clara, ya un poco más relajada, comenzó a hablar más sobre su vida antes de llegar a esa situación. Sofía escuchaba atentamente, armando mentalmente las piezas del rompecabezas. Clara describió a su madre como una mujer que amaba a sus hijos, pero que había sido vencida por las dificultades de la vida. Sofía podía ver en los ojos de la niña que aún guardaba esperanza, una pequeña llama de amor por su madre, incluso después del abandono. Miguel, por otro lado, parecía aún más indefenso y desconectado, tal vez sin comprender completamente lo que había sucedido. Mientras Clara hablaba, Sofía notó cómo la niña, a pesar de todo, era increíblemente madura para su edad. Había una fuerza en ella, una resiliencia que era a la vez inspiradora y dolorosa de presenciar. Sofía aún no sabía qué haría al día siguiente, pero una cosa era segura, no dejaría que esos niños estuvieran solos de nuevo.
Lo que había comenzado como una tarde común en Puerto del Sol se había transformado en un punto de inflexión en la vida de Sofía, y tal vez, en la vida de Clara y Miguel también. Esa noche, después de poner a Clara y Miguel a dormir en una cama improvisada con mantas que Sofía había guardado de sus padres, la maestra se sentó a la mesa de la cocina, con una taza de té en las manos. Sus pensamientos estaban a mil, una mezcla de preocupación y determinación. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo? ¿Podría garantizar la seguridad y el bienestar de esos niños? Mientras el viento del desierto soplaba afuera, decidió que buscaría ayuda al día siguiente. Pero por ahora, haría guardia en esa casa que, por más modesta que fuera, ahora era un refugio para esos dos pequeños seres. Con el corazón apretado, pero con la mente resuelta, Sofía se dio cuenta de que algo profundo había cambiado dentro de ella. Mirando a los dos pequeños que ahora dormían en su sala, supo que, de una forma u otra, su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras los niños dormían en una cama improvisada en la sala, Sofía apenas logró conciliar el sueño. El cansancio pesaba en su cuerpo, pero su mente no la dejaba descansar. Se acostó en el pequeño sofá, la cabeza apoyada en las manos, pensando repetidamente en la situación en la que se encontraba. La visión de Clara y Miguel, acurrucados bajo las mantas que había arreglado apresuradamente, era a la vez conmovedora e inquietante. Sofía sabía que su vida había cambiado drásticamente, y que ahora tenía una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que no podía cuidar de dos niños sola, pero tampoco podía simplemente entregarlos a las autoridades sin asegurarse de que estuvieran seguros y cuidados. Cada solución que pasaba por su mente parecía insuficiente. El sistema de adopción, aunque bien intencionado, a menudo era complicado y, a veces, impersonal. Sofía conocía historias de niños que pasaban años esperando una familia, siendo transferidos de un hogar temporal a otro, sin encontrar nunca la estabilidad que tanto necesitaban. Esa perspectiva la aterrorizaba. Clara y Miguel ya habían pasado por tanto sufrimiento, la idea de que pudieran seguir enfrentando incertidumbres y dificultades era insoportable para Sofía. Decidida a encontrar una solución, esperó ansiosamente el amanecer, contando cada minuto hasta que el primer rayo de sol atravesó las cortinas delgadas de su sala. Al amanecer, antes de que el sol estuviera completamente en el cielo, Sofía se vistió y salió en dirección a la casa de su amigo y médico local, el doctor Andrés Ramírez. Era un hombre bondadoso, conocido por su dedicación y cuidado con todos en el pueblo. Sus ojos expresivos y su sonrisa cálida hacían que todos confiaran en él. A lo largo de los años, se había convertido no solo en un médico, sino en una figura paterna para muchos en la comunidad, incluida Sofía. Sabía que él era la persona adecuada para buscar ayuda, alguien que comprendería la gravedad de la situación y ofrecería un consejo sensato. El camino hacia la casa del doctor Andrés era corto, pero, esa mañana, parecía durar una eternidad. La mente de Sofía estaba llena de preguntas y preocupaciones. Al llegar, fue recibida por la esposa del médico, doña María, una mujer igualmente amable, que prontamente la llevó hasta el consultorio de Andrés. Él estaba organizando algunos papeles cuando Sofía entró, y al ver la expresión en su rostro, supo de inmediato que algo serio había sucedido. «Sofía, ¿qué ha pasado?», preguntó el doctor Andrés, con su voz llena de preocupación. Sofía, aún visiblemente afectada, comenzó a relatar los eventos de la noche anterior, desde el momento en que vio a Clara y Miguel caminando solos hasta la angustia que sentía por no saber cómo proceder. El doctor Andrés la escuchó atentamente, sin interrumpirla, mientras ella contaba sobre el estado emocional de Clara, sobre la frágil salud de Miguel, y sobre el miedo que sentía de que esos niños fueran olvidados por el sistema. «Sofía, esos niños necesitan atención médica y un lugar seguro para quedarse», dijo el doctor Andrés, después de algunos momentos de reflexión. «Podemos cuidarlos aquí por un tiempo,
pero necesitamos encontrar una solución permanente. Necesitan estabilidad, y debemos actuar rápido para garantizar eso. Las palabras de Andrés fueron un alivio para Sofía. Saber que no estaba sola en esa lucha le dio fuerzas para continuar. El médico de inmediato se ofreció para examinar a los niños, asegurándose de que Miguel, en particular, estuviera bien de salud. También sugirió que contactaran a las autoridades locales para comenzar a trazar un plan a largo plazo para los dos. Pasaron los días y, con la ayuda del doctor Andrés, Sofía logró reunir más información sobre la madre de los niños. El pequeño pueblo era unido, y en cuestión de días, la historia de Clara y Miguel se había extendido entre los habitantes. La madre, una mujer llamada Elisa, había dejado el pueblo meses antes, en busca de trabajo en la ciudad grande, pero, al parecer, la vida allá afuera había sido cruel para ella, llevándola a la desesperación y, eventualmente, al abandono de sus hijos. Esa revelación dejó a Sofía dividida entre la compasión por Elisa y la indignación por lo que había hecho. Pero, sobre todo, sabía que debía centrarse en lo que era mejor para Clara y Miguel ahora. Mientras las investigaciones continuaban, Clara y Miguel empezaron a adaptarse a su nueva vida con Sofía. Clara, a pesar del evidente trauma, era una niña inteligente y curiosa, que pronto se apegó a Sofía, viéndola como una figura materna. Comenzó a seguir a Sofía a todas partes, ayudándola en pequeñas tareas y absorbiendo cada enseñanza con avidez. Había una dulzura y una voluntad de aprender que impresionaban a Sofía, quien veía en la niña una fuerza admirable. Miguel, por su parte, era un bebé saludable, que, con los cuidados del doctor Andrés, empezó a ganar peso y a sonreír con más frecuencia. Se encantaba con las pequeñas cosas, como el brillo del sol en las ventanas o el movimiento de las hojas al viento, y cada nueva sonrisa suya era un bálsamo para el corazón de Sofía. Ver los progresos de Miguel le traía a ella una sensación de esperanza, un recordatorio de que, a pesar del pasado sombrío, había luz en el futuro de esos niños. Sofía, por su parte, se veía cada vez más involucrada con los niños. La idea de que pudieran ser llevados a un orfanato o a algún lugar donde no recibirían el amor y el cuidado que merecían la angustiaba profundamente. Las noches que antes eran solitarias ahora estaban llenas de las risas de Clara y los balbuceos de Miguel. La casa de Sofía, que siempre había sido silenciosa e introspectiva, ahora palpitaba con una nueva energía. Cada día, sentía que esas dos pequeñas vidas se entrelazaban más y más con la suya propia, como si el destino hubiera puesto a Clara y Miguel en su camino por una razón que ella aún estaba empezando a entender. Con el paso de los días, Sofía empezó a considerar seriamente la posibilidad de cuidar de los niños de manera definitiva. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría desafíos, pero también sabía que no podía abandonarlos. Ya habían pasado por tanto, y Sofía sentía que tenía el deber de protegerlos. Cada día que pasaba, se sentía más cercana a ellos, como si fueran parte de su propia familia. Y, poco a poco, la idea de convertirse en la tutora legal de Clara y Miguel empezó a tomar forma en su mente. Esa decisión, sin embargo, no sería simple. Sofía sabía que necesitaba buscar orientación y apoyo, y que, sobre todo, debía asegurarse de estar tomando la decisión correcta para el futuro de los niños. Pero una cosa era segura, no estaba dispuesta a dejar que Clara y Miguel enfrentaran más sufrimiento. Merecían un hogar lleno de amor y seguridad, y Sofía estaba decidida a hacer todo lo necesario para proporcionarles eso. En una tarde tranquila, mientras el sol empezaba a ocultarse detrás de las dunas doradas del desierto, Sofía se sentó en una mecedora cerca de la ventana de la sala. La luz suave del atardecer entraba por la ventana, iluminando la escena delante de ella con un brillo cálido y acogedor. Clara estaba en el suelo, concentrada en enseñar a Miguel a apilar bloques de colores. El bebé, con los ojos abiertos de par en par y una sonrisa desdentada en el rostro, reía cada vez que lograba equilibrar un bloque sobre otro,
solo para verlos caer de inmediato. Era una escena simple, pero profundamente significativa para Sofía. Mientras observaba a los dos jugando, un pensamiento comenzó a formarse en su mente, tomando forma poco a poco, como una semilla que crece lentamente hasta convertirse en un árbol robusto. Se dio cuenta de lo vacía que había estado su vida antes de la llegada de los niños, aunque nunca se había dado cuenta de ello. La casa, que antes era un refugio silencioso y solitario, ahora estaba llena de risas, de pequeñas conversaciones y de una energía que antes parecía faltar. Había un propósito renovado en cada día, una razón para levantarse cada mañana con una sonrisa en el rostro, sabiendo que tendría a esos dos pequeños seres para cuidar y amar. Sofía, siempre tan reflexiva en sus decisiones, se sintió tomada por un impulso que no podía ignorar. Sabía que, aunque había enfrentado desafíos y cambios desde que Clara y Miguel entraron en su vida, ya no podía imaginar cómo sería si se los llevaran. El vínculo que se había formado entre ellos era profundo, casi visceral, y no podía concebir la idea de dejarlos ir. Esa tarde, una idea ocupó sus pensamientos y fue creciendo hasta que Sofía no pudo ignorarla más. Impulsada por ese sentimiento abrumador, Sofía decidió tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que no sería fácil, que habría obstáculos, pero el amor que sentía por Clara y Miguel superaba cualquier miedo o duda. Al día siguiente, durante una visita a la clínica, mientras el doctor Andrés verificaba el peso de Miguel y hacía preguntas rutinarias sobre la salud de los niños, Sofía sintió el valor subir a su garganta. Era ahora o nunca. Doctor Andrés, he estado pensando, dijo Sofía, con cierta vacilación. No sabía cómo reaccionaría el médico, pero sentía que debía verbalizar lo que había en su corazón. Sé que soy soltera y que nunca planeé tener hijos, pero estos niños, se detuvo por un momento, tomando aliento. Siento que debo estar con ellos. ¿Qué le parece si intento adoptarlos? El médico, que conocía a Sofía desde su juventud y sabía de su integridad y bondad, la miró con una sonrisa gentil, reconociendo la profundidad de su compromiso y amor por los niños. Vio en sus ojos el mismo brillo que notaba en los padres devotos, ese brillo que hablaba de un amor incondicional, de un deseo genuino de proteger y cuidar. Sofía, tienes un gran corazón. Esos niños tienen suerte de haberte encontrado, respondió el doctor Andrés, colocando una mano reconfortante en su hombro. Si es lo que deseas, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte en este proceso. Sé que no será fácil, pero con tu determinación, creo que puedes darles a Clara y Miguel la vida que merecen. Esas palabras llenaron a Sofía de una nueva determinación. Animada por esa respuesta positiva, ella y el doctor Andrés empezaron a elaborar un plan para iniciar el proceso de adopción. Sabían que enfrentarían burocracia, posibles desafíos legales y sociales, pero la decisión de Sofía era inquebrantable. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, y cada paso en el camino parecía confirmar esa certeza. La comunidad de Puerto del Sol, siempre unida en tiempos de necesidad, rápidamente se movilizó para apoyar a Sofía en ese camino. Era un pueblo donde todos conocían a todos, y muchos de los habitantes ya se habían encariñado con Clara y Miguel, viéndolos como parte de la comunidad. Los vecinos se ofrecieron a ayudar con los cuidados de los niños, ofreciéndose para cuidarlos cuando Sofía necesitaba resolver asuntos relacionados con la adopción. Algunos organizaron eventos para recaudar fondos para cubrir los costos legales y otros obstáculos financieros que pudieran surgir en el camino. Incluso hubo quienes escribieron cartas de apoyo para las autoridades responsables del proceso, defendiendo el carácter y la dedicación de Sofía. Sofía se conmovió con la ola de apoyo que recibió. No estaba acostumbrada a pedir ayuda, pero ver la forma en que todos se unieron para ayudarla solo reforzó su decisión. Sabía que no estaba sola en esa lucha, que había una red de amor y solidaridad a su alrededor,
y eso la hizo sentirse aún más fuerte y determinada. La comunidad también se movilizó para garantizar que los niños tuvieran todo lo que necesitaban. Ropa, juguetes, alimentos, todo fue provisto con amor y cuidado. Mientras el proceso de adopción empezaba a tomar forma, Sofía se vio sumergida en una montaña de papeleo, entrevistas y visitas de asistentes sociales. Aunque el proceso fue largo y, a veces, agotador, nunca se dejó vencer. Cada formulario que llenaba, cada conversación con las autoridades, era un paso más cerca de asegurar que Clara y Miguel tuvieran un hogar permanente. Hubo días en que Sofía se sintió abrumada, pero luego miraba los rostros sonrientes de los niños y recordaba por qué estaba luchando. Estaba decidida a superar cada obstáculo, uno a la vez. Clara, aunque no entendía completamente los detalles de lo que estaba sucediendo, sentía que algo importante estaba en juego. Empezaba a llamar a Sofía, mamá, de vez en cuando, en momentos de distracción o necesidad, y cada vez que eso sucedía, el corazón de Sofía se llenaba de una alegría silenciosa. Miguel, por su parte, estaba más feliz que nunca, creciendo rodeado de amor y cuidados. A cada nuevo paso, Sofía sentía que estaba en el camino correcto, y el vínculo entre ellos solo se fortalecía. Con el paso de los meses, mientras el proceso legal avanzaba, Sofía comenzó a prepararse para el futuro como madre de Clara y Miguel. Reorganizó la casa, creando una habitación acogedora para los dos, decorando las paredes con dibujos hechos por Clara y eligiendo cada detalle con amor. Cada rincón de la casa reflejaba la nueva vida que todos estaban construyendo juntos. Sofía también empezó a planear el futuro de los niños, pensando en su educación, en cómo podría seguir ofreciendo un entorno seguro y amoroso. Finalmente, el día en que el proceso de adopción se completaría oficialmente se acercaba, trayendo consigo una mezcla de ansiedad y esperanza. Sofía sabía que, a pesar de todas las dificultades, ese era el camino que quería recorrer. Y con el apoyo de su comunidad y del amor creciente que sentía por Clara y Miguel, estaba lista para dar el siguiente paso hacia una nueva vida, donde, finalmente, podrían llamarse familia. El proceso de adopción resultó ser más complejo de lo que Sofía y el doctor Andrés habían imaginado. En los primeros días, Sofía estaba optimista, creyendo que la adopción de Clara y Miguel sería solo cuestión de tiempo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el camino sería arduo y lleno de desafíos. Había innumerables formularios que completar, muchos de los cuales exigían detalles intrincados sobre su vida personal, finanzas y capacidad para cuidar de los niños. Cada documento parecía traer nuevas preguntas, nuevas capas de burocracia que ella debía enfrentar. Además, Sofía pasó por varias entrevistas y evaluaciones en las que su vida era examinada con lupa y su capacidad para ser madre, puesta a prueba a cada paso. Las visitas de los asistentes sociales, que debían ser meras formalidades, se convirtieron en momentos de gran tensión. A pesar del amor y la dedicación que Sofía demostraba hacia los niños, siempre había la sombra de un posible fallo, de que algo no estuviera a la altura de las exigencias del sistema. Cada vez que sonaba el timbre, anunciando la llegada de otra de esas visitas, el corazón de Sofía latía más fuerte, temiendo que algo pudiera salir mal. Sabía que estaba haciendo todo bien, que Clara y Miguel estaban felices y sanos, pero el miedo a perder a los niños por un detalle técnico era sofocante. En determinado momento, surgieron rumores que trajeron aún más preocupación e incertidumbre. Alguien en el pueblo comentó que un pariente lejano de los niños había sido localizado, y que podría reclamar la custodia. El rumor se extendió rápidamente, y pronto Sofía supo que tendría que lidiar con esta nueva amenaza. Temió perder a Clara y Miguel a manos de alguien que, hasta donde sabía, nunca había mostrado interés en sus vidas antes. La idea de que esos niños, que ya se habían convertido en parte inseparable de su vida, pudieran ser llevados lejos, la devastaba.
A pesar del miedo y la angustia que esta posibilidad trajo, Sofía no se rindió. Con el apoyo inquebrantable del doctor Andrés, que siempre estuvo a su lado, ofreciendo no solo asesoramiento médico, sino también emocional, y de la comunidad de Puerto del Sol, que se unió aún más a su alrededor, Sofía continuó luchando. Sabía que su amor y compromiso con Clara y Miguel eran genuinos, y estaba dispuesta a demostrarlo en cada etapa del proceso. Cada desafío fue enfrentado con determinación, y cada obstáculo, superado con coraje y resiliencia. Durante este periodo tumultuoso, el vínculo entre Sofía, Clara y Miguel se fortaleció aún más. Cada dificultad que enfrentaban los acercaba más, como si cada prueba fuera una oportunidad para reforzar el lazo que los unía. Compartieron momentos simples, pero increíblemente significativos, picnics en el desierto al atardecer, donde se recostaban sobre mantas y observaban el cielo cambiar de color mientras las estrellas aparecían, noches estrelladas contando historias alrededor de una fogata improvisada en el patio trasero, y tardes lluviosas, raras en Puerto del Sol, pasadas en la cocina acogedora de Sofía, preparando recetas antiguas y riendo juntos. Esos recuerdos, llenos de amor y complicidad, eran lo que mantenía a Sofía firme en su decisión de luchar por esos niños. Clara, que al principio era una niña tímida y asustada, comenzó a florecer bajo el cuidado y el amor de Sofía. Cuando comenzó a asistir a la escuela donde Sofía enseñaba, la maestra vio en ella un talento especial para la escritura y el arte. Clara dibujaba con una pasión y una atención al detalle que sorprendían a todos, y sus historias, aunque aún simples, revelaban una imaginación rica y una sensibilidad que tocaba el corazón de quien las leía. Poco a poco, la niña se destacaba no solo entre sus compañeros, sino también ganaba la admiración de Sofía, que veía en esas producciones una forma clara de expresar sus emociones y lidiar con su pasado traumático. Miguel, por su parte, florecía cada día. Su sonrisa, que al principio era rara y tímida, ahora iluminaba la casa de Sofía en todo momento. Se había convertido en un niño alegre y curioso, que adoraba explorar los rincones del pueblo y descubrir cosas nuevas. Los habitantes de Puerto del Sol, muchos de los cuales aún recordaban el dolor de perder a un hijo, se encariñaron con el pequeño Miguel. Su manera cariñosa y el brillo en sus ojos conquistaban a todos, y pronto se convirtió en la alegría de la comunidad. Era común verlo correr por las calles polvorientas del pueblo, seguido de risas y juegos, mientras los mayores sonreían y los más jóvenes trataban de seguirle el ritmo en su energía incansable. Con el tiempo, Sofía comenzó a darse cuenta de que su casa, antes tan tranquila y silenciosa, ahora estaba llena de vida y alegría. Los desafíos que había enfrentado hasta allí, aunque difíciles, habían sido superados con la fuerza del amor que sentía por Clara y Miguel. Los rumores sobre el pariente lejano eventualmente se disiparon, tal vez por falta de interés real o tal vez por reconocimiento de que los niños ya estaban en buenas manos. Cualquiera que fuera la razón, el peligro que acechaba a Sofía pareció disminuir, y la esperanza volvió a crecer en su corazón. Las semanas y meses que siguieron trajeron más estabilidad para la pequeña familia. La rutina comenzó a solidificarse, y Sofía, Clara y Miguel se adaptaron a esta nueva vida juntos. Había momentos de alegría y momentos de tensión, como en cualquier familia, pero el amor que compartían era la base sólida que sostenía todo. Y fue durante una de esas tardes de juegos que Sofía, al ver a Clara y Miguel riendo y jugando en el patio, sintió una oleada de gratitud. El camino había sido difícil, pero sabía que cada esfuerzo había valido la pena. La adopción aún no estaba completa, pero Sofía ya sentía que Clara y Miguel eran sus hijos, de una manera que trascendía cualquier documento o legalidad. La comunidad de Puerto del Sol, por su parte, continuaba apoyando a Sofía de todas las formas posibles. Hubo quienes comenzaron a organizar una pequeña fiesta para celebrar el final del proceso de adopción, un evento que reuniría a todos aquellos que, de alguna manera, contribuyeron para hacer posible la nueva vida de Clara y Miguel.
Había una comprensión implícita entre todos de que esta era una victoria colectiva, un triunfo del amor y la solidaridad sobre la burocracia y el miedo. Sofía, fortalecida por ese apoyo y por el amor de sus hijos, sabía que, independientemente de los desafíos que aún estaban por venir, había encontrado su verdadera vocación. Era una madre. Y haría lo que fuera necesario para proteger y guiar a Clara y Miguel, asegurándose de que tuvieran el futuro brillante que merecían. Capítulo 5, un nuevo comienzo Después de meses de espera, angustia y perseverancia, llegó el tan esperado día de la audiencia final, trayendo consigo una mezcla de emociones que Sofía apenas lograba contener. Esa mañana, mientras se preparaba, su corazón latía con una intensidad inusual. Eligió vestir algo simple, pero elegante, y arregló a Clara y Miguel con el mismo cuidado, asegurándose de que estuvieran listos para enfrentar ese día tan decisivo. A pesar de todos los desafíos que había superado, Sofía sentía el peso de ese momento como el más crucial de su vida. El destino de su nueva familia estaba a punto de decidirse, y solo podía esperar que todos los esfuerzos y el amor que había dedicado a los niños fueran reconocidos. Al llegar al tribunal, Sofía, Clara y Miguel fueron recibidos por el doctor Andrés, quien ya estaba allí para ofrecer su apoyo incondicional. Los pasillos del tribunal eran fríos e impersonales, pero Sofía sentía el calor del apoyo de todos a su alrededor, lo que la calmaba un poco. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión severa, hojeaba los documentos mientras los abogados y asistentes sociales se organizaban en sus lugares. La sala estaba llena de tensión, pero también de esperanza. Sofía sostenía la mano de Clara, quien, a su vez, sostenía a Miguel en su regazo, ambos en silencio, pero conscientes de la importancia del momento. Cuando el juez comenzó a hablar, cada palabra parecía cargar con el peso de una vida entera. Examinó todos los documentos con cuidado, pasando por las páginas con una mirada atenta, y escuchó los testimonios de Sofía, el doctor Andrés y otros miembros de la comunidad que hablaron sobre la dedicación y el amor de Sofía por los niños. Los testimonios eran conmovedores, cada uno de ellos pintando una imagen clara del tipo de hogar que Sofía había construido para Clara y Miguel. El juez hizo algunas preguntas, poniendo a prueba la fuerza y la convicción de Sofía, y ella respondió con sinceridad y determinación, mostrando claramente lo comprometida que estaba con los niños. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto extendiéndose como una eternidad. Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo en su pecho, mientras el juez, con una expresión impasible, se retiraba a deliberar. La espera fue agonizante. Cada segundo que pasaba hacía que Sofía se preguntara si había hecho lo suficiente, si los niños realmente podrían quedarse con ella. Miró a Clara, que estaba sentada a su lado, los ojos grandes y confiados, y a Miguel, que jugaba con un pequeño juguete, ajeno a la tensión a su alrededor. La visión de los dos llenó su corazón de coraje. Finalmente, el juez regresó a la sala, y todos los presentes se levantaron. Él miró directamente a Sofía antes de hablar, y por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. El silencio en la sala era absoluto, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando el veredicto. Está claro para este tribunal, comenzó el juez, con una voz firme y serena, que Sofía Ortega es la mejor tutora para Clara y Miguel. La adopción queda concedida. Felicidades. Por un segundo, Sofía no logró procesar las palabras. Era como si hubieran llegado a ella a través de un velo, sin que lograra comprender del todo su significado. Pero luego, como una presa que se rompe, la emoción la invadió. Lágrimas de alegría corrieron por su rostro, y se inclinó para abrazar a Clara y Miguel, quienes tampoco lograban contener la emoción. Clara, siempre tan contenida, permitió que las lágrimas fluyeran libremente, mientras que Miguel, con una sonrisa inocente, sintió la felicidad a su alrededor y rió, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo,
pero sabiendo que algo bueno había sucedido. La noticia de la adopción se extendió rápidamente por Puerto del Sol, donde todos aguardaban ansiosamente el desenlace. Tan pronto como la gente supo de la decisión, el pequeño pueblo entró en fiesta. Todos los habitantes, que seguían de cerca la lucha de Sofía, sentían que la victoria también era de ellos. Había un sentimiento de alivio y celebración en el aire, y no pasó mucho tiempo antes de que la plaza central comenzara a llenarse de gente, cada uno trayendo algo para contribuir a la fiesta improvisada. La pequeña plaza central, que ya había sido escenario de tantas celebraciones de la comunidad, fue decorada con flores recogidas de los jardines locales y luces colgadas entre los árboles. Los niños corrían de un lado a otro, riendo y jugando, mientras los adultos intercambiaban abrazos y felicitaciones, todos compartiendo la felicidad de ese momento. Una mesa grande fue colocada en el centro de la plaza, donde todos los habitantes contribuyeron con platos típicos de la región, creando un banquete comunitario que representaba el espíritu de unión de Puerto del Sol. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rojo, la fiesta alcanzó su punto máximo. Había música, tocada por músicos locales, y danza, con los habitantes girando alrededor de la plaza, tomados de las manos, en una celebración vibrante de la vida y de la comunidad. Sofía, Clara y Miguel estaban en el centro de todo, recibiendo abrazos y felicitaciones de todos. Clara, que había comenzado a abrirse más a las personas a su alrededor, sonreía tímidamente, aún acostumbrándose a toda la atención, mientras que Miguel, siempre encantado con cualquier cosa nueva, aplaudía y bailaba en los brazos de Sofía. Sofía, con los brazos alrededor de sus hijos, miró a su alrededor y sintió una profunda sensación de realización y felicidad. Todo el camino que había recorrido hasta allí, todas las luchas e incertidumbres, parecían ahora distantes, casi irreales, como una tormenta que finalmente había pasado. Sentía que había encontrado a su familia, y Clara y Miguel, por fin, habían encontrado un hogar lleno de amor y seguridad. La plaza a su alrededor, iluminada por las luces suaves y resonando con las risas y la música, parecía un escenario sacado de un sueño. Más tarde esa noche, cuando la fiesta ya estaba calmándose y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Sofía se apartó por un momento de la celebración, solo para observar todo desde una pequeña distancia. Vio a Clara jugando con otros niños, su risa mezclándose con el sonido de la música, y a Miguel dormido en sus brazos, cansado pero con una sonrisa en los labios. Mientras observaba, Sofía se dio cuenta de cuánto había cambiado desde el día en que encontró a Clara y Miguel por primera vez. Habían transformado su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. La vida en Puerto del Sol seguiría su curso, pero ahora, para Sofía, Clara y Miguel, un nuevo capítulo había comenzado. Las dificultades e incertidumbres del pasado quedaban atrás, y el futuro brillaba ante sus ojos, lleno de promesas y posibilidades. Y así, bajo el cielo estrellado del desierto, con el suave sonido de la fiesta aún resonando a lo lejos, Sofía finalmente sintió que había encontrado su lugar en el mundo, junto a Clara y Miguel, su nueva familia, su nuevo comienzo. Los días que siguieron a la audiencia final estuvieron marcados por una alegría contagiosa y por nuevas y emocionantes experiencias para la familia recién formada. Sofía, ahora oficialmente madre de Clara y Miguel, sentía una felicidad profunda que transformaba cada momento de su vida cotidiana en algo especial. Las mañanas comenzaban con la risa de Miguel, que desde temprano estaba lleno de energía, listo para explorar cada rincón de la casa. Clara, por su parte, se mostraba cada día más confiada y radiante, especialmente al lado de Sofía, que la acompañaba de cerca en todas sus actividades. Sofía continuaba enseñando en la escuela local, pero ahora con una sensación renovada de propósito. Clara, que se había convertido en una de sus alumnas, se destacaba no solo por su inteligencia, sino por la pasión con la que se dedicaba a las tareas escolares.
Era evidente que la niña había encontrado en la escuela un lugar donde podía expresarse libremente y explorar sus talentos. Con cada nuevo trabajo de arte o redacción que Clara entregaba, Sofía sentía una mezcla de orgullo y gratitud por tener la oportunidad de guiarla en su camino de aprendizaje. La pequeña aula, con sus amplias ventanas que permitían la entrada de la luz del sol del desierto, se había convertido en un refugio de creatividad y descubrimiento. Miguel, por otro lado, era el pequeño explorador de la casa. Creciendo rápidamente, siempre estaba curioso, lleno de energía y entusiasmo. Cada rincón de la casa y del pueblo era una invitación a nuevas aventuras. Pasaba horas jugando en el patio, observando a las hormigas, intentando atrapar mariposas o simplemente corriendo tras las sombras de los árboles. La inocencia y la alegría de Miguel trajeron una nueva vitalidad a la casa, haciendo que Sofía se sintiera más joven y llena de vida. Las risas de Miguel resonaban por los pasillos, llenando la casa de una alegría que nunca antes había experimentado. La presencia de Clara y Miguel también transformó la vida de Sofía de maneras que nunca había imaginado. No solo trajeron amor y compañía, sino una nueva energía y propósito a su vida y a toda la comunidad de Puerto del Sol. Juntos, se involucraron en proyectos comunitarios que antes solo eran ideas vagas. Uno de esos proyectos fue la creación de un jardín comunitario, un espacio donde todos los habitantes pudieran plantar sus propias hortalizas y flores, trayendo color y vida al corazón del pueblo. A Clara le encantaba pasar las tardes ayudando a regar las plantas, aprendiendo sobre las diferentes especies y observando cómo cada semilla plantada crecía y florecía bajo el sol abrasador del desierto. Además del jardín, Sofía y los otros habitantes organizaron eventos culturales que comenzaron a atraer visitantes de otras regiones. Pequeñas ferias de artesanías, presentaciones de música y danza tradicionales, e incluso talleres de escritura y pintura fueron organizados, dando a la comunidad una nueva identidad y un sentido de orgullo que antes faltaba. Estos eventos no solo trajeron más vida y oportunidades al pueblo, sino que también reforzaron los lazos entre los habitantes, que se unieron en torno a un objetivo común: hacer de Puerto del Sol un lugar vibrante y acogedor para todos. Inspirada por su viaje con Clara y Miguel, Sofía comenzó a escribir un libro. La idea surgió durante una de las muchas noches en las que se sentaba en la mesa de la cocina, reflexionando sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Sintió que su historia, llena de desafíos, pero también de amor y superación, podría inspirar a otras personas a abrir sus corazones y hogares a niños que necesitaban una familia. Con el apoyo del Dr. Andrés, que siempre la animaba, y de otros amigos, Sofía se dedicó a plasmar sus recuerdos y sentimientos en palabras. Escribir se convirtió en una forma de procesar todo lo que había sucedido y, al mismo tiempo, en una manera de dar voz a su experiencia. El proceso de escribir el libro fue tanto catártico como inspirador. Sofía revivía cada momento significativo, desde el día en que encontró a Clara y Miguel por primera vez, hasta el alivio de finalmente convertirse en una familia oficial. Escribió sobre las noches de incertidumbre, las mañanas llenas de esperanza y los días de pura alegría. Cuando finalmente completó el manuscrito, sintió una enorme sensación de logro. Con la ayuda del Dr. Andrés y de la comunidad, que se movilizó para divulgar la obra, logró publicar el libro. La respuesta fue sorprendente, la obra fue bien recibida, tocando los corazones de muchas personas y trayendo aún más reconocimiento al pequeño pueblo de Puerto del Sol. El libro de Sofía no solo trajo atención al pueblo, sino que también inspiró a otras familias a considerar la adopción como un camino para ofrecer amor y seguridad a niños necesitados. Su historia y la de los niños se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, mostrando que incluso en los lugares más improbables, como un pequeño pueblo en el desierto, grandes historias de amor y transformación pueden florecer. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo en una noche particularmente clara, Sofía se sentó en el porche de su casa, con Clara y Miguel acurrucados a su lado.
La brisa suave del desierto acariciaba sus rostros, y el silencio tranquilo de la noche parecía ecoar la paz que ahora reinaba en sus corazones. Miraban hacia el horizonte, donde el vasto y misterioso desierto se encontraba con el cielo infinito, sintiendo una profunda conexión con ese lugar que, de manera tan inesperada, se había convertido en su hogar. Sintiendo a Clara acercarse más, y viendo a Miguel luchando por mantener los ojos abiertos, Sofía sonrió para sí misma, sabiendo que, independientemente de los desafíos que el futuro pudiera traer, los enfrentarían juntos, como una familia. Puerto del Sol, que antes era solo un pequeño pueblo en el desierto, ahora era el hogar de una historia de amor, resiliencia y esperanza que inspiraba a todos los que la conocían. Era como si el pueblo hubiera renacido junto con Sofía y sus hijos, cada uno de ellos floreciendo en un entorno que, aunque árido por fuera, era fértil de amor y potencial. Y así, con corazones llenos y ojos puestos en el futuro, Sofía, Clara y Miguel comenzaban un nuevo capítulo en sus vidas. Sabían que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo y construir un mundo mejor, no solo para ellos mismos, sino para todos a su alrededor. El viaje que habían iniciado meses antes, con tanta incertidumbre y miedo, ahora les traía una certeza inquebrantable: el amor y la unión que compartían serían siempre suficientes para enfrentar lo que la vida les deparara. Al final de cada viaje, cuando las luces se apagan y el mundo se silencia, solo queda lo que hemos hecho con el tiempo que se nos ha dado. Las elecciones que hacemos, las personas que amamos y las vidas que tocamos se convierten en el legado que dejamos atrás. Así como el desierto, que a pesar de su vastedad árida es capaz de nutrir vida en sus rincones más ocultos, cada uno de nosotros lleva dentro la capacidad de transformar el mundo a nuestro alrededor, por pequeño que sea el gesto. No es la grandiosidad de nuestros actos lo que importa, sino la sinceridad de nuestro amor, la fuerza de nuestro coraje y la profundidad de nuestra compasión. Que esta historia sea un recordatorio de que, por más desafiante que sea el camino, siempre existe la posibilidad de renacer, de encontrar esperanza y crear belleza, incluso en los lugares más inhóspitos. Y que cada uno de nosotros, en nuestros propios viajes, pueda ser guiado por esta verdad: donde hay amor, siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.